Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Semana movidita en renta variable. En este vídeo comentaremos cómo queda la situación en los principales índices, veremos 10 acciones, alguna de ellas para vigilar compras, y terminaremos por eurodólar, oro Brent y gas natural. Como ves, mucho que comentar, 2 segundos para el disclaimer, comenzamos. Vamos a empezar viendo la situación en índices americanos, que afrontarán una semana marcada por el importante miércoles 27 de julio, donde la Reserva Federal comunicará su decisión sobre los tipos de interés. Hay dudas sobre el tamaño de la subida, la mayoría descuenta que va a subir 75 puntos básicos, pero quizás opte por el camino de Canadá, donde su Banco Central subió 100 puntos básicos de una tacada. Ahora bien, aquí lo realmente importante es cómo reacciona el precio a la noticia, por lo que vamos a empezar a ver la situación técnica de cada uno de los índices. Empezamos como siempre por el Nasdaq 100. Un Nasdaq 100 que esta semana ha tenido un comportamiento de libro. Cerrábamos la semana anterior aquí en esta zona de resistencia. Te decía que si superaba la directriz bajista, el siguiente nivel a superar era esta zona de 12.179, fue a visitar esta zona y de primeras no pudo con ella. Después se fue a apoyar en la media de 200 sesiones y a partir de ahí fue capaz de romper por fin este nivel y fue capaz de cumplir el objetivo por divergencia alcista que habíamos marcado hacia niveles de 12.341. La semana pasada también te comentaba vigilar la paralela a la directriz que venía uniendo mínimos y justo desde aquí el precio de momento se ha frenado. Bien, tenemos un rebote en el Nasdaq 100 desde mínimos de aproximadamente un 14%. Este rebote de momento no está cambiando la tendencia de esta corrección de fondo. Esta tendencia únicamente habría que darla por finalizada en caso de superar esta zona sombreada amarilla y en caso de que la media de 200 sesiones deje de estar en fase descendente y por fin se gire al alza. No va a ser sencillo, hay muchas turbulencias en los mercados, este rebote es del todo natural desde zona de pesimismo y cerca de sobreventa, pero de momento, como ves, nada ha cambiado. Si volvemos al gráfico horario, como niveles para vigilar de cara a esta semana, vigilaría la zona de 12.179, que antes era resistencia y ahora pudiera funcionar de soporte. La media de 200 en horario también sería otro nivel a vigilar de soporte y la doble directriz que une mínimos. En cuanto a resistencias, tenemos esta zona de 12.670 y además esta doble paralela que viene uniendo máximos. Después ya para medio largo plazo muy importante, niveles entre 12.900 y 13.100 puntos. Visto el Nasdaq, nos vamos a ver la situación del SP500. Un SP500 que desde mínimos anuales hasta los máximos de esta semana habría rebotado un 10%, un poquito menos que el Nasdaq. Pero al igual que en el índice tecnológico, nada habría cambiado en el medio plazo. Ahora mismo está en una zona de resistencia, zona de este hueco bajista y zona por donde pasaría la paralela a la directriz que une mínimos. En caso de superar este nivel, el siguiente estaría en esta zona sombreada amarilla, pero sobre todo en la zona de 4.180 y en la zona de la media de 200 sesiones que todavía está en fase descendente. Para que mejore en el medio largo plazo tendría que superar los 4.180 y que la media se gire al alza. Dow Jones, otro índice americano que se encuentra en fase de rebote de corto plazo. En este caso el rebote desde mínimos anuales es un poco más modesto que en el Nasdaq y que en el SP y esta semana habría superado la directriz azul. Ahora el siguiente nivel relevante al que tendría que enfrentarse sería la zona de 33.290. Superar ese nivel sería muy importante de cara al medio largo plazo. Igualmente que sería muy importante que la media dejase de caer y se gire al alza. Nos vamos al Russell. Un Russell 2000 que también ha rebotado esta semana, tiene primera zona de resistencia la directriz azul y sobre todo muy importante el nivel de 1923 puntos. La media igualmente sigue en fase descendente, sería muy importante superarla y que se gire al alza. Primera zona de soporte los 1682 y después el entorno de los 1650 puntos. Nos vamos ahora a ver la situación en Europa, donde el Banco Central Europeo sorprendió esta semana con una subida de los tipos de interés en 50 puntos básicos. Parece que por fin se está poniendo las pilas y de hecho se prevén más subidas en los próximos meses, ya que claramente Christine Lagarde ha anunciado que unánimemente la prioridad ahora mismo es combatir la inflación. Además han avanzado un poco más sobre el mecanismo TPI, sobre el mecanismo antifragmentación, que lo que busca es que las primas de riesgo de España e Italia no se disparen en este contexto de subidas de tipos de interés.
Personalmente soy un tanto escéptico en cuanto a su eficacia, lo iremos viendo. Y otro tema importante a comentar es que el Banco Central Europeo está metiendo presión a España e Italia para que a partir de enero de 2024 cumplan una serie de condiciones económicas, ya que en caso de no cumplirlas, el Banco Central Europeo no va a actuar a través de este mecanismo. Una de las condiciones es, por ejemplo, que mantengan el déficit público inferior al 3%. Iremos viendo ahora lo que hace España e Italia. Italia en plena crisis política y España, pues bueno, aquí estamos con el señor Sánchez. Veremos si es capaz de cumplir las condiciones del Banco Central Europeo. Veremos si es capaz de disminuir el gasto en un año de elecciones o si por el contrario nos va a freír más a impuestos. ¿Cuál sería una tercera alternativa? Que al final España e Italia piensen que son too big to fail, es decir, demasiado grandes para caer, y que al final el Banco Central Europeo está imponiendo esas condiciones, pero que no se va a atrever, en caso de incumplirlas, a dejar caer a España e Italia, porque eso pondría en jaque a toda la Unión Europea. Muy complicada la situación, veremos cómo termina este pulso. Se acerca la fecha del examen final y somos malos estudiantes. Ya hace años que tendríamos que haber tomado medidas. En fin, pasemos ya a la situación técnica. Empezamos por el DAX, que esta semana ha superado el nivel de 13.000 puntos, a partir de ahí más subidas. Si nos vamos a un gráfico semanal, te decía en las semanas anteriores que mientras no perdiéramos los mínimos de esta vela, estábamos abiertos a un rebote. Y bien, el rebote ya se ha producido. Ahora tiene primera zona de resistencia los 13.405, una zona que antes era soporte, y en caso de batir ese nivel, ya la siguiente estaría en este hueco bajista. La situación de fondo cambiaría en el DAX en caso de superar este máximo. En caso de superar la zona entre 14.818 y 15.015, activaría una gran figura de vuelta, pero bueno, queda todavía mucho para ello. La media sigue en fase descendente y actuando de resistencia. Zona de soporte importante en los mínimos anuales. Nos vamos al Eurostoxx, donde te decía que mientras no se perdieran los mínimos de esta vela con sombra inferior, estábamos abiertos a un rebote que se ha producido y ahora mismo está peleando con la primera zona de resistencia, esta zona sombreada amarilla. En caso de superarla, ya la siguiente estaría en la media de 200 sesiones. Nos vamos al IBEX, un índice español que esta semana no ha rebotado tanto como sus homólogos europeos y que tiene primera zona de resistencia importante en el nivel de 8.377, además de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Primera zona de soporte, los 7.763. FTSE, que sigue bastante lateral con un nivel de soporte en los 6.809, primer nivel de resistencia importante, los 7.679. MIB italiano. El MIB es el único índice europeo que perdió con claridad los mínimos anuales de principios de año. Su situación macroeconómica y su situación política pues está bastante revuelta y le está afectando. Técnicamente tiene la primera zona de resistencia en los 21.845. En caso de superar los 21.845, el siguiente nivel de resistencia lo tendría en los 22.843 y en la directriz azul que une máximos. Nos vamos al CAC 40, que también se encuentra en fase de rebote y que de momento está respetando el nivel de mínimos del pasado mes de marzo. Los mínimos de marzo son muy importantes en índices europeos. Italia ya perdió ese nivel. Veremos si al menos el resto de índices son capaces de respetarlo. Nos vamos al Nikkei, donde todavía tiene activado el objetivo por doble techo hacia niveles de 23.400. Primera zona de resistencia, 28.397. Primera zona de soporte, 25.597. Nos vamos ahora a ver la situación del VIX, del índice de volatilidad, que como sabes tiene una relación inversa con la renta variable. La semana pasada te comentaba que esta vela muy probablemente trajese caídas del VIX durante esta semana y por lo tanto subidas en renta variable. Bien, pues esta semana ha caído el VIX, ha subido los índices americanos y europeos, pero ahora mismo ya estamos en una zona posible de soporte, esta directriz azul, y después ya tendríamos esta directriz dibujada en color verde que está uniendo mínimos. Por lo tanto, a partir de ahora ya cierta precaución. Si el VIX va a buscar esta zona, ya la voy a dejar aquí marcada, quizás pudiera actuar de soporte, venir rebotes del VIX y por tanto retomarse las caídas en bolsa. Lo iremos viendo a lo largo de esta semana. Comenzamos el capítulo de acciones viendo la situación de Tesla, donde te decía que estaba rebotando desde la parte baja de este canal dibujado en color rojo. Desde ahí incluso habría formado una figura de triángulo simétrico roto al alza, por lo que veía probable un rebote a la media, rebote que se ha producido y ahora la media sería la primera zona de resistencia importante.
zona de los 850 dólares. Después ya la siguiente zona a batir sería la directriz que viene uniendo máximos. En cuanto a soporte, es muy importante el soporte de largo plazo en los 541,97. En esta zona sombreada amarilla. Nos vamos a Bank of America, que publicó resultados esta semana y que tras cumplir 3 objetivos bajistas se encuentra rebotando desde el 61,8% de la última subida. Aquí habíamos comentado el objetivo de doble techo, segundo impulso bajista y canal alcista roto a la baja, se cumplieron los 3 y ahora sería muy importante que respetase el nivel de mínimos de 29,61 dólares, el nivel del 61,8%, zona de resistencia importante en los 37,28 dólares y en la media de 200 que todavía sigue en fase descendente. Yo de momento esperaría que formase algún tipo de suelo. Otra compañía que presentó resultados fue Lockheed Martin, compañía de la industria aeroespacial y de defensa militar. ¿Qué hizo el precio tras presentar resultados? Vamos a ampliar el zoom. El martes abrió en esta zona, inició la sesión con fuertes caídas, pero vino una recuperación muy importante, dejando una vela con sombra inferior alargada, que marca soporte importante en los mínimos de la vela en el entorno de los 367,20 dólares. Primera zona de resistencia los 402 dólares, la media de 200 y los 434,87. No tiene ninguna estructura activada, pero mientras no pierda los mínimos de esta vela, podría continuar el rebote. Nos vamos a NIO, que desde mínimos anuales tuvo un fortísimo rebote, duplicando su precio, pero de momento está encontrando resistencia en esta directriz azul y en la media de 200 sesiones. De momento la media baja, veremos si es capaz de superar el nivel de 31,03 y de que la media se gire al alza. En caso de que continúe bajando, siguiente zona de soporte en los 15,80 y ya después en los muy alejados 11,78 dólares. Nos vamos a PayPal, una acción que sufrió muchísimo, lo hemos venido comentando en el canal durante todos estos meses, pero ahora parece que está aplanando un poco su caída. Se encuentra en fase de rebote de corto plazo, tiene soporte en los 68,12 y ahora mismo estaría en plena zona de resistencia. En caso de superar la zona sombreada, ya tendría siguiente nivel de resistencia en los 89,67 y después ya la media de 200 sesiones y en los 123,60 dólares. Nos vamos ahora a otra acción que me habéis pedido, nos vamos a Humana, una acción que está prácticamente en subida libre, hace poco que superó la resistencia importante de largo plazo, una zona que venía funcionando desde el año 2020, aquí una vez, otra, fue torpedeando este nivel hasta que por fin fue capaz de superarlo. Todo apunta a que continúen las subidas, de hecho podríamos tomar todo esto como un canal lateral roto al alza cuyo objetivo sería la zona de 570 dólares. Primera zona de soporte los 471 dólares, la media de 200, los 409 y la zona entre 350 y 370 dólares. Nos vamos a Air Liquide, una acción que analizamos bastante en este canal y donde habíamos avisado de varios objetivos alcistas por este rectángulo hacia 143,76 y segundo impulso alcista. Cuando estábamos por aquí por esta zona te decía que ya tuvieras una cierta precaución porque estábamos en una zona de resistencia importante y ya había cumplido el objetivo por rectángulo. Sin embargo, quedaba todavía pendiente el objetivo por segundo impulso alcista, un objetivo que al final fue capaz de cumplir. Y justo fue capaz de cumplir el objetivo, te deja esta vela negra en máximos y a partir de ahí fuertes caídas. Estas caídas, de momento, han encontrado freno en el nivel de 122 euros. En caso de perder esta zona, ya la siguiente zona de referencia serían los mínimos del rectángulo, en el entorno de los 108,50 euros. En cuanto a resistencias, tendríamos los 136,18 y la media de 200 sesiones que ya está girada a la baja. Ahora vamos a ver 3 acciones interesantes. Vamos a empezar por Fisher, donde la figura a vigilar sería esta gran cuña descendente. En caso de romper por arriba, activaría un gran objetivo hacia niveles de 127,70 dólares. En caso de superar el nivel de 100,82 dólares, aumentaría la probabilidad de ir a buscar antiguos máximos y de cumplir este objetivo alcista. Soporte en el nivel de 87 dólares. ¿Qué comportamiento me gustaría ver aquí en este valor? Que superase el último máximo relevante en el nivel de 105,26 y que a continuación se fuese a apoyar en la media de 200. Desde aquí se dan ideas. Como siempre digo, la responsabilidad de las ganancias y pérdidas son tuyas. Siguiente acción. Vitesco, de la bolsa alemana, que habría activado recientemente objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 56,70 euros.
Además, si consideramos esto un gran triángulo simétrico, habría activado objetivo hacia la zona de 70,15. Para llegar a este objetivo, previamente tendría que superar la zona de máximos en el entorno de los 65 euros. Primera zona de resistencia, los 53,05. ¿Compraría en estos niveles? No, porque ya tenemos soportes alejados. Es una pena porque, si nos vamos al gráfico semanal, la vela semanal de hace 2 semanas era bastante impulsiva y todo hacía apuntar a superar resistencias. Lástima de haberlo descubierto tarde, ahora mismo no es momento de perseguir el precio. Ahora, en caso de que se dé alguna corrección a la media o a estas zonas de resistencia rotas, se podría vigilar si en estas zonas te da de nuevo una señal alcista. Ahora nos vamos a ver la acción que considero más interesante de este análisis. Hauswerke, también de la bolsa alemana. ¿Por qué está interesante? Porque ha detenido su caída en el nivel del 61,8% de toda la subida. Tiene muchas resistencias importantes por el camino. La primera, esta doble directriz roja, que antes era soporte y ahora está funcionando de resistencia. También la directriz azul, pero sobre todo el nivel de 42,70 euros. En caso de superar esta zona, muy atento porque activaría figura de triple suelo, cuyo objetivo sería la zona de 51,25. ¿Por qué me gusta especialmente la situación técnica de este valor? Porque en caso de superar los 42,70 sería señal de que previamente habría superado la doble directriz roja, sería señal de que previamente tendría que haber superado la media de 200 sesiones, por lo que la superación de ese nivel y posterior testeo a las zonas de resistencias comentadas podrían ser zonas muy interesantes para vigilar compras. De momento toca esperar, de momento no hay ningún objetivo activado, pero puede ser una acción muy interesante para tener en radar. Nos vamos ahora a ver la situación del eurodólar, un eurodólar que estaba muy castigado y donde te marcaba el nivel de 1,0120, 1,0121 como el nivel a superar para ver extensiones del rebote. Se superó este nivel, a partir de ahí este nivel empezó a ser soporte y las subidas fueron más importantes. Ahora, niveles a vigilar de cara a la próxima semana. Como resistencia, los 1,0276 y esta directriz que viene uniendo máximos. En caso de superar esta zona, ya la siguiente estaría en los 1,0350. Una zona que antes era un soporte muy importante de largo plazo y ahora pudiera funcionar de resistencia. En cuanto a soportes, muy importante el nivel de 1,0120, 1,0121 y después ya los mínimos del año en el entorno de los 0,9953. Si nos vamos a un gráfico diario, pues vemos la zona de resistencia importante que te comentaba que antes era soporte de largo plazo, esta zona sombreada, en el entorno de los 1,0350. En caso de superar este nivel, ya la siguiente zona estaría en la media de 200 sesiones y en los 1,0791. Queda todavía un mundo para que el eurodólar deje de ser bajista en el medio-largo plazo. Nos vamos a materias primas, vamos a empezar viendo la situación del oro, que de momento ha sido capaz de respetar el nivel muy importante de 1679. Esta zona es muy importante en el medio-largo plazo, veremos si es capaz de seguir respetándolo porque de perderlo sería una señal muy negativa. ¿Cuál sería la primera zona de resistencia importante? La directriz azul que une máximos y la zona de 1785 que antes era soporte y ahora pudiera funcionar de resistencia. En cuanto al petróleo Brent, marcábamos esta zona de resistencia la semana pasada, zona de los 107,08, una zona que no fue capaz de superar esta semana. Ojo que aquí podríamos estar hablando de una figura de hombro, cabeza, hombro. Queda todavía la formación del segundo hombro. Ahora mismo estaría un poquito cojo, pero en caso de que haga algo así, esto es una figura de hombro, cabeza, hombro, donde la superación de los 107,60 sería una señal de que se podrían retomar las subidas en el petróleo Brent. En caso de superar esta zona, ya la siguiente estaría en el entorno de los 116,16. En resumen, Brent de momento bajista en el corto plazo, pero la situación podría cambiar en caso de superar la zona de los 107,60. En cuanto al gas natural, aquí por arriba te decía que podíamos ver caídas a la zona de 6,43. Las caídas vinieron, de hecho se habría perdido el nivel de 6,43, pero ni tan siquiera hemos llegado a la directriz azul ni a la media de 200 sesiones. La reacción ha sido bastante importante y con velas potentes, por lo que no descarto volver a visitar la zona de máximos de los 9,63 y, por qué no, superar esta zona. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, muchísima precaución y buenas inversiones.